Ok, ahora continúo explicando la tabla número 2, que son los ingresos proyectados para el año 2020. ¿Cuáles son los datos o insumos que usted requiere para hacer esta tabla? Todos están contenidos en la tabla que acabo de explicar sobre ventas proyectadas, ¿ok? Entonces comienzo la explicación. Los ingresos, ¿verdad? No es lo mismo que las ventas, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted puede tener ingresos por venta, pero ingresos por otras razones, ¿no? Por otras operaciones que haga la empresa. Además de eso, si usted vende de contado y a crédito, ¿no? Que es el caso de estudio, usted va a tener unos ingresos según las ventas que haga de contado en un periodo determinado. Pero las ventas a crédito no se pueden contabilizar como ingresos, sino hasta que se recibe el pago. Y de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo, indica que las ventas a crédito se da un plazo de 90 días para poder pagarlas, ¿no? Para poder cobrarlas, en este caso, ¿no? Pues son ventas. Entonces, si nosotros le damos plazo a nuestros clientes de 90 días para pagarnos, significa que esas ventas a crédito no se registran como ingresos, sino en el momento en que se le vence el plazo para pagar. Es decir, si la venta es del primer trimestre, esa persona tiene hasta el segundo trimestre para pagarte. Por tanto, no se puede contar como esa venta a crédito como un ingreso del trimestre en el cual fue hecha la venta, sino como un ingreso del trimestre siguiente en que fue hecha la venta. Paso a explicar eso. Por ejemplo, este cuadro, ¿no? Comienza con un ítem que dice por ventas los ingresos por ventas del año anterior, cuentas por cobrar en la presentación, en el ejercicio que les envié por Classroom dice 2017, eso es un error, ahí debería haber un 9, 2019, ¿okay? Ya aquí lo corregí. Ajá, ¿de dónde sale ese monto? Ese monto sale del balance general, ese 72.675 que aparece allí. Si vemos el balance general, eso está en las cuentas por cobrar al 1 de enero de 2020. Es decir, esas fueron ventas que se hicieron el año anterior y que quedaron por cobrar. Como nuestro plazo es máximo 90 días, significa que en el primer trimestre del año 2020 eso en teoría debería cobrarse, ¿ok? Por tanto, lo colocamos como un ingreso posible para el primer trimestre. Luego vamos a ver aquí todo lo que se refiere a las ventas del presente año, es decir, el 2020, cómo las vamos a distribuir, ¿no? Entonces, del primer trimestre, ¿verdad? Colocamos 190.400 que corresponden a las ventas de contado del primer trimestre que vamos a recibir como ingresos durante ese mismo trimestre, ¿ok? ¿De dónde sale ese monto? Mira, aquí está. Ventas de contado del primer trimestre, 190.400, ¿ok? Ok, ahora, de ese primer trimestre también se espera cobrar unas ventas a crédito por 77.520. Eso está en esta tabla igualmente ya explicada. Aquí está, los créditos cobrables, ¿ok? Si bien las ventas a crédito se esperan que sean de 81.600, sabemos que lo que se puede cobrar según las estimaciones tal vez no es la totalidad. Y por eso se hizo unos créditos incobrables que son de alguna manera como pérdidas, pues, que está proyectando la empresa. ¿Okay? Entonces, lo que sí se espera cobrar es por lo menos es esta cantidad, 77.520. Por tal motivo, ese monto aparece aquí como un ingreso posible ya para el segundo trimestre, no para el primer trimestre. Es una venta del primer trimestre, como lo dice aquí, pero no se espera cobrar en el primer trimestre, sino en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque damos plazo de 90 días, así como lo dice el ejercicio, ¿verdad? Para pagar. Ahora, del segundo trimestre colocamos las ventas de contado de ese segundo trimestre que se esperan cobrar en el mismo segundo trimestre, ¿verdad? Y los créditos cobrables del segundo trimestre, pero que se van a pagar, se esperan cobrar es en el tercer trimestre, ¿ok?
Entonces, si nos damos cuenta de estas dos cifras, esas dos cifras están aquí. Las ventas de contado, 198.016, y los créditos cobrables de las ventas a crédito, 80.620,80. ¿Okay? Esos son los montos que vamos a trasladar al presupuesto de ingresos en el orden que corresponde. Esto se espera cobrar en el mismo trimestre que fue hecha la venta. Esto se espera cobrar en el trimestre posterior a haber hecho la venta, porque es a crédito por 90 días. ¿Okay? Por eso es una venta del segundo trimestre, pero aparece reflejada como ingreso en el tercer trimestre. ¿Okay? Y así con esa misma lógica se termina de hacer el ejercicio. Es decir, en el tercer trimestre colocamos las ventas de contado y las ventas a crédito cobrables, ¿okay? Que se esperan cobrar, tal como está aquí. Tercer trimestre, contado, a crédito. Y el cuarto trimestre, ¿okay? El cuarto trimestre solo se va a reflejar como ingreso lo de contado. ¿Por qué solo lo de contado? Porque lo de crédito, como tienen los clientes 90 días de plazo para pagar, es posible que no los reciba como ingreso proyectado del 2020, sino que los reciba para el año siguiente, en el 2021. Y eso va a quedar en el balance general. Todo esto es proyecciones, ¿no? Esto no es la realidad, simple proyecciones. Pero esas cuentas por cobrar quedarían en el balance general del 2021 para ser cobrados en el primer trimestre. ¿Okay? Entonces, retomando, estos 376.472 ventas del cuarto trimestre cobradas el cuarto trimestre corresponden a las ventas de contado. ¿Ves? Ventas de contado cuarto trimestre. Este monto que está aquí, los cobrables, los posibles cobrables, va a quedar como pendiente de cobro para el año siguiente. Pero nosotros estamos haciendo el presupuesto solo del 2020. ¿Eh? Por tanto, no entra dentro de este cuadro. Entonces, luego aquí, una vez hecho esa distribución trimestral, se empiezan las sumas por fila, sumas por fila, sumas por fila y sumas por fila. Y aquí tenemos las sumas por fila y las sumas por columna, ¿no? Esto nos dice cuánto va a ingresar, cuánto se espera proyectado en proyección que ingrese trimestralmente. Esa es la lectura de por columna. Cuánto se espera que trimestralmente entre como en bancos, en caja banco, esta cantidad de dinero por concepto de las ventas. ¿Okay? Y de las cuentas por cobrar de ventas de años anteriores. ¿Sí? Es decir, la empresa en el primer trimestre en gastos no se puede comprometer a más de esto, o por trimestre, porque eso es lo que va a recibir. Entonces, este presupuesto es sumamente importante por eso, porque nos da cuenta de cuántos puede ingresar, ¿okay? Si se cumplen las proyecciones, obviamente.